Buenos días muchachos, un placer saludar a todos mis amigos, mis seguidores, mis mayores y mi público en general. Me están haciendo de El Salvador una pregunta interesante que quiero compartirla con ustedes. Salam aleikum, padrino Elías, un cordial saludo acá desde la distancia. Venimos acá con un nuevo tema, una pregunta de mucho interés para nosotros, tus ahijados. Quería saber si los enfumbes tienen criterio propio a la hora que se les delega un trabajo, si estos trabajan en base a los criterios que ellos tuvieron en vida, o hay un cuadro espiritual, un mundo espiritual que determina qué se va a hacer, cómo hacerlo, ya sea que sean prendas oscuras o prendas cristianas. Entonces, si nos puedes aportar un poco de luz en este tema, sería de mucha bendición, tanto para mí como para todos tus ahijados. Padrino, un cordial saludo, se te quiere mucho, un fuerte abrazo, como tú dices, siempre aquí estamos, aquí seguimos. Es muy importante, muchachos, tomar en cuenta que en los planos espirituales, tanto las entidades mayores como nuestros enfumbes se guían por leyes divinas, y esas leyes, digamos que son establecidas, son dictaminadas por Ensambien Pungo. El enfumbe como tal, a la hora de elaborar una ganga y configurar una prenda, el enfumbe somos entidades como ustedes y como yo, con la única diferencia que el enfumbe ya no posee ese cuerpo carnal que ustedes y yo todavía tenemos. Cuando uno exhuma los restos humanos de Campofinda, en especial la criyumba, o cuando se fundamenta la criyumba como tal, o un gajo de prenda, o una porción del hueso de un difunto, en ese rayamiento se toman una serie de consideraciones para que el espíritu del cual fue poseedor ese gajo de prenda, esa criyumba o ese trozo de hueso que tenemos allí en ese caldero o en esa vasija, pueda mantenerse allí en el munanzo, albergar esa energía con la cual ustedes y yo como tatas, como pinos nuevos o como paleros vamos a trabajar. El enfumbe como tal tuvo un cuerpo físico, un cuerpo biológico. Esos huesos, esas osamentas, esa criyumba o ese gajo de prenda o esa porción de hueso pertenecieron en vida a un ser humano como tal. Ese ser humano que manipuló, sostuvo y cuidó ese cuerpo físico de cuyos restos tenemos nosotros como paleros actualmente, poseyó un carácter, poseyó creencias, poseyó digamos que un libre albedrío, poseyó, digamos que doctrinas católicas, cristianas, satánicas, ateas. Pudo haber sido evangélico, pudo haber sido adventista, pudo haber sido mormón, pudo haber sido santero, babalao, espiritista, o pudo haber sido simplemente una persona que no creyó en nada. A lo que nosotros vamos con nuestros padrinos a Campofinda y sacamos esos restos, estamos llevándonos esa criyumba o esos restos humanos de esa persona que en vida tuvo su carácter, tuvo su ideología, tuvo sus principios, su forma de conducta, sus patrones de comportamiento. En base a esos patrones de comportamiento, ese enfumbe va a tomar para sí las peticiones de nosotros como religiosos o las peticiones de nuestros clientes. Va a sopesar, va a digerir, va a pensar, va a meditar y se pondrá de acuerdo con el Ensambien Pungo. Pero no olviden que el muerto jamás trabaja solo. ¿Por qué se le da al tata, al pino nuevo, al ahijado, una moyugba? Porque la moyugba no es nada más y nada menos que la genealogía familiar
de nuestros ancestros, que van de nuestros padrinos hacia atrás hasta la tercera y cuarta generación. Si un muerto jamás trabaja solo, se sobreentiende que ese espíritu poseedor de esos huesos que tenemos nosotros en nuestro munazo debe ponerse de acuerdo genealógicamente con la familia del palero y evidentemente buscar como que una autonomía, buscar un acuerdo mutuo entre yo, que soy el enfumbe, los enfumbes de mi padrino, de su padrino, y así hacia atrás hasta la tercera y cuarta generación. Digamos que es un grupo de trabajo en donde todos sopesan si a ese cliente o a ese ahijado le conviene o no las cosas que está pidiendo. Ahora bien, uno le da sangre, le da menga al enfumbe y uno le dice: voy con licencia, te mando a laborar. El enfumbe sale no directamente a cumplir las peticiones de nuestros clientes, sino a reunirse con los demás enfumbes que poseen nuestros padrinos, los padrinos de nuestros padrinos y hacia atrás. Entonces es como una especie de junta directiva que la dirige en San Bien Pungo. Imagínense un enorme escritorio laboral donde está en San Bien Pungo en primera persona y todos los demás enfumbes, que son cientos, que son los míos y los de mis padrinos hacia atrás. Se ponen de acuerdo a ver si las peticiones de ese cliente, digamos que determinan, en base a la sangre que se dio, si el cliente o no es merecedor de esas cosas. Eso pesan, se ponen de acuerdo y van a laborar. Habrán enfumbes que no estarán de acuerdo con algunas peticiones, habrán otros enfumbes que se estarán de acuerdo. Entonces en San Bien Pungo, conjuntamente con ellos, dice: bueno, tú te vas a encargar de esto y tú te vas a encargar de aquello. Ustedes encárguense de estas peticiones, ustedes de estas y ustedes de estas otras. Y en San Bien Pungo se basará en esos criterios de conducta que tuvieron esos enfumbes cuando estaban vivos, cuando poseían un cuerpo biológico, para determinar como grupo de trabajo: bueno, tú te vas a encargar de hacer estas peticiones, tú te vas a encargar de hacer estas otras y ustedes de estas otras. Y en San Bien Pungo manda a laborar bajo la tutoría y la palabra del padrino. Vayan con licencia a laborar y salen todos a trabajar, salen todos a cumplir las peticiones que nuestros clientes pidieron o nosotros como religiosos. Es importante aclarar que una de las principales tareas de todo enfumbe, sea oscuro o no sea oscuro, es salvaguardar y proteger la vida tanto del cliente como del palero, su amo. Como nosotros somos seres humanos, digamos que estamos como que sujetos a caprichos, sujetos a venganzas, sujetos a antojos, sujetos a pedir cosas materiales, espirituales, momentáneas, unas con importancia, otras sin importancia. Entonces en San Bien Pungo, junto con toda su mesa de trabajo, que son todos esos cientos de enfumbes de mi persona, de mis padrinos hacia atrás, escudriñan bien antes de salir a laborar qué peticiones nos convienen y cuáles no. Si en San Bien Pungo determina que una determinada petición podría hacerme daño o podría hacerle daño a alguno de mis clientes, o si en San Bien Pungo determina que tal o cual petición, digamos que perjudicaría el estatus físico, espiritual o económico de un cliente, esa petición, digamos que es sopesada, es discutida, y hay dos opciones: o nos piden más sangre para llevarla a cabo, o simplemente no la toman en cuenta porque esa petición nos perjudica. Pero como el grupo de trabajo es extenso, de repente habrán enfumbes que le dicen en San Bien Pungo: bueno, yo quiero hacer la petición de ese cliente, pero con un chivo no nos basta, vamos a pedirle más menga.
Es allí cuando, dependiendo de las peticiones, los enfumbes piden más sangre o simple y llanamente se contentan con la que se les dio. Eso a nivel de los enfumbes. Cuando un enfumbe es oscuro, y se guía por principios de conducta, digamos que satánicas, es un enfumbe que le gusta trabajar con el diablo, con las entidades mayores, digamos que es un enfumbe, por decirlo de alguna manera, que no tiene principios morales. Una prenda oscura o un enfumbe que, digamos, haría lo que le diera la gana, aun cuando ese enfumbe se deje guiar por entidades oscuras, mas no por principios morales o cristianos, ese enfumbe debe dirigirse a Nsambi Mpungo y establecer un acuerdo. Mira, Nsambi, yo quiero darle a ese cliente lo que pidió. El cliente está pidiendo acabar con fulano, que fulano aborte, que esta pareja se separe, que fulano se muera, que aquella persona le dé un derrame cerebral, que aquella persona tenga un accidente. Yo quiero también cumplir con esa petición, porque a mí no me interesa. Yo tengo que bendecir y dar el visto bueno y decir amén a lo que mi amo me manda. Así que Nsambi Mpungo, déjame a mí, yo me encargo de eso. Ese enfumbe oscuro, habiendo establecido los lineamientos con el Nsambi Mpungo, llegan a un acuerdo y el Nsambi Mpungo le dice, bueno, anda y cumple esa petición. Si tú quieres hacerla, hazlo. Entonces Nsambi Mpungo le da un libre albedrío a ese enfumbe oscuro, a esa prenda oscura que le gusta, digamos, que trabajar con el demonio y hacer cosas fuertes, que no tiene principios morales o éticos para hacer lo que le dé la gana. Y ese enfumbe, una vez obteniendo la aprobación de Nsambi Mpungo, sale a laborar. Pero toda petición que vaya en contra de la salud, el bienestar de quien lo pide, la principal tarea de Nsambi Mpungo es cuidarnos. La principal tarea de Nsambi Mpungo es cuidarnos y protegernos, tanto a nosotros como religiosos como a nuestros clientes. Entonces, si el cliente o el tata, por algún capricho, pide algo, esos enfumbes, esos empungos, esas prendas, esa ganga y el Nsambi Mpungo saben si eso que pedimos nos va a hacer daño. Entonces, cuando ellos vean que hay una petición que corre el riesgo de hacer la realidad, corre peligro la vida o el bienestar o la evolución del cliente o del religioso, esa petición no se da a menos que se pongan de acuerdo esas entidades con el Nsambi Mpungo y nos pidan más menga. No olviden que mientras más menga, más fuerza adquieren los empungos y están más obligados a llevar a cabo las peticiones independientemente de la petición que sea. Tanto una ganga oscura como una prenda de luz, tanto un enfumbe cristiano como un enfumbe ateo o un enfumbe satánico, tiene primeramente, antes de salir a laborar bajo la orden del tata, que pedir permiso en Nsambi Mpungo, reunirse en su mesa de trabajo espiritual y ponerse de acuerdo a ver a cada cual se le designa una determinada tarea. Eso es con respecto a los enfumbes. Cuando un tata trabaja con entidades mayores, no olviden que el enfumbe es una cosa y la entidad mayor es otra cosa completamente distinta. Los enfumbes son seres, como ustedes y como yo, descarnados. Las entidades mayores son ángeles y arcángeles que habitaron en los cielos y están aquí en la tierra. Para esas entidades oscuras, a diferencia de los enfumbes, ellos pueden hacer, como se dice vulgarmente, lo que les dé la gana. Y están obligados a llevar a cabo lo que queramos, siempre y cuando se les dé sangre.
No olvidemos que a un enfumbe podemos presionarlo arreándolo con fula o podemos complacerlo dándole menga. Mientras más menga, el enfumbe se va a sentir más comprometido, tendrá la obligación de dirigirse en San Bien Pungo y discutir en su grupo de trabajo con los demás enfumbes a ver de qué petición se encarga este, de qué petición me encargo yo y de qué petición te encargas tú. Pero cuando el Tata va con licencia y el trabajo se le da a las entidades mayores, ellas están en la capacidad de darle al cliente, de darle al Tata todo lo que pida por esa boca, siempre y cuando se le dé sangre. Cumpliendo o satisfaciendo la cantidad de menga para las entidades mayores, ellos harán lo que sea. Y cumpliendo y satisfaciendo la cantidad de menga para los enfumbes, ellos se pondrán de acuerdo con el San Bien Pungo, y si el enfumbe, digamos que tenía criterios morales, cristianos, y dice, no, yo no voy a encargarme de este aborto porque eso va en contra de mis principios, o yo no quiero causarle daño a esa persona porque no lo quiero hacer, porque eso va en contra de mis principios, o yo no quiero que esa pareja se separe porque se aman, o yo no quiero que esa mujer sea estéril o ese hombre porque no lo quiero hacer, porque eso va en contra de mis principios cristianos. Yo me limpio las manos. Entonces San Bien Pungo busca en la mesa de trabajo un enfumbe que tenga la capacidad de hacer eso que este otro no quiso hacer, y así se despliegan una serie de responsabilidades en donde se le da a la tarea a cada enfumbe de cumplir con una o cual determinada labor, independientemente si mi prenda, mi enfumbe, en el caso de que yo sea, por ejemplo, un Tata que tengo uno solo, yo por ejemplo tengo 7, tengo una capacidad de desplegar las peticiones entre 7 mentalidades diferentes, de 7 criyumbas, de 7 cuerpos que cada uno individualmente poseyó su criterio y su comportamiento. Pero si el Tata tiene un solo enfumbe, no olviden que ese enfumbe nunca trabajará solo. Entonces, por más fuerte, por más descabellada, por más exigente que sea una petición, desde curar a alguien o hasta matarlo, ese enfumbe que esté en mi munanzo, que es uno solo, tendrá la obligación, porque un enfumbe jamás trabaja solo, de una vez que se moyumbea y se va con licencia, de invocar, de reunir en esa mesa de trabajo a todos los demás enfumbes liderados por el San Bien Pungo y ponerse en todos de acuerdo para saber quién va a hacer tal cosa y quién va a hacer la otra. Entonces no olviden, muchachos, un enfumbe jamás trabaja solo. Es una mesa directiva de cientos de empungos, de cientos de enfumbes liderados y precedidos por el San Bien Pungo. Bajo su liderazgo, todos se pondrán de acuerdo para que las peticiones de nuestros clientes y las de nosotros como religiosos sean todas, digamos que, elaboradas, y nuestros clientes queden complacidos y nosotros por ende poder garantizar un trabajo. Entonces no se preocupen, si ustedes tienen un solo enfumbe, ustedes pidan lo que quieran. El enfumbe determinará conjuntamente con el San Bien Pungo y los demás qué cosas puede hacer y qué cosas, por no querer hacerlas por sus criterios morales, éticos o religiosos, se las darán a otro enfumbe que, aunque no estén en nuestro munanzo, formarán parte de un colectivo, de una misma mesa de trabajo. Se les quiere mucho, muchachos. Aquí estamos y aquí seguimos. En Salam Aleikum, Aleikum Salam.